eres el Dios que nos sustenta con poder, Padre. Señor, y como leíamos en el Salmo 46, Señor, tú eres nuestro amparo, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, Padre. Por tanto, Señor, declaramos con toda seguridad, Padre, que no temeremos, Padre, que no permitiremos ninguna angustia en nuestro corazón, y cuando ella golpee, Señor, a nuestro corazón, podemos decirle que no tiene parte, porque el Dios soberano, el Dios de todo gozo, de toda paz, está habitando aquí en el corazón, Señor. Nos llena, nos inunda, nos fortalece, nos da de su gracia. Y la obra en nuestras manos, Señor, la declaramos bendita, Padre. Y yo sé que muestras tu amor, tu poder, tu respaldo, Señor, a cada una de tus hijas y de tus hijos, Señor. Gracias, Padre, porque hoy abrimos esas puertas de los negocios en tu nombre, Padre. Padre precioso, porque en ti nos gloriamos, Señor. Gracias por Camilo Cruz, Señor. Gracias, Padre mío, por mi hermana Laura. Gracias, Señor, por la familia. Cada una de las familias, Padre, por Olga Lucía, por Mónica, por la familia Coronel, Padre. Gracias por Nesver allí en España, Señor, por cada familia que allí se reúne, Señor, por esos grupos de oración, de intercesión, Dios mío. Escucha el clamor, la oración que desde esos lugares, Señor, se levantan a ti, Padre, porque eres tú quien llamas, y muchos de ellos te han dicho, muchas de ellas te han dicho, aquí estamos. Y yo sé que esa oración se fortalece y levantas un ejército poderoso, Señor, de tus hijas y de tus hijos, Señor, proclamando, Señor, que tú eres rey y que tú intervienes en los tiempos, Señor, que levantas, que actúas, Padre. Gracias por Ruth, por Nancy Betancourt, Señor, por cada uno de ellos, porque están en tus brazos, Señor, rodeados de ti, por la familia, Padre mío. Triana González, Señor, mis hermanas están en ti, por Gloria, por Janet, por Nancy, Señor, y cada una de ellas, Padre, les bendecimos, Señor, les proclamamos que hay Rey, que eres el Rey bendito, por Eduardo, Padre. Gracias, Padre precioso, por Danelli, Señor. Bendecimos su vientre, bendecimos su vida, Padre Santo. Gracias por ella, aliento de vida, de gracia, Señor, que viene de ti, Padre, que eres el Rey soberano, Señor. Exáltate. Rodeamos a nuestra hermana Marica Jamarca, Señor. Los pastores Lucía, Padre Marcos, Señor, lo ponemos en tus manos, su familia, Padre, sus negocios, Padre Santo, pero también la iglesia que ha puesto en sus manos, Señor. Da sabiduría a nuestro hermano Dairo, Señor. Oh Dios, glorifícate en él, mi hermana Luz Marina, Señor, su familia, donde quiera que esté, Padre. Les cubrimos los pastores aquí en Medellín, Padre. Oh Señor, en Colombia, Señor, ahí en la frontera, Señor, en Cúcuta, Señor, en Montería, Dios, los cubrimos con tu gracia, con tu poder, con tu gracia abundante, Señor. Respáldales a cada paso que dan, Señor. Que sus oraciones, su clamor, la palabra que brota, Señor, produzcan fruto abundante para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza, Señor. Gracias, Señor, por tus siervas, por tus siervos. Sigue ministrando sobre ellos, Padre. Sigue trayendo sanidad, Padre. Milagros, prodigios y señales, Padre mío, al proclamar tu palabra. Oh Dios, nos deleitamos en ti, porque tú eres el Dios de vida, el Dios soberano, Padre. Dejo a tus hijas y a tus hijos en tus manos. Ministranos también con tu palabra, Señor, y permita que esa palabra, Señor, nos ayude a incrementar nuestra fe, a aferrarnos en ti, Padre, a estar en tu gracia, en tu amor y en tu verdad, Padre. Te alabo, te bendigo y te exalto, Padre mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Gracias por estar en este día con nosotros, y sigo proclamando en mi corazón un gemir para que la presencia de Dios esté sobre ti, para que ella traiga aliento sobre tu vida, y te lleve a ser una persona victoriosa, que puedas ver esa gracia abundante de Dios a cada paso que de ahí me he propuesto, y el Señor ha puesto en mi corazón el poder fortalecer tu fe, caminar en fe, no por vista, porque la palabra dice, por fe andamos, no por vista.
pues creemos lo que le pedimos a Dios y lo hemos visto. Y la palabra da testimonio de las muchas veces que Dios ha intervenido en nuestra vida, en nuestros asuntos, en nuestra familia, en la tierra, en todo lo que está ocurriendo alrededor de ellos. Y no nos cansaremos de orar aún en este tiempo de esta pandemia, porque aún no ha pasado. Y quizás hemos puesto, y lo repito muchas veces, nuestra esperanza en la vacuna que supuestamente está siendo colocada a las personas. Pero nuestra confianza, yo digo y lo proclamo, debe estar expuesta en el Señor. En Él confiamos, en Él esperamos y sabemos, creemos que Él hará y Él tendrá la última palabra siempre sobre nosotros. Debemos esforzarnos en creer y no confiarnos en nuestra propia prudencia, como dice la palabra. Y eso lo dice el libro de Proverbios. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce al Señor en todos sus caminos y Él enderezará sus veredas. Esos son los consejos que recibimos de la palabra. Pienso que Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora nos corresponde a nosotros caminar conforme Él nos ha dicho que caminemos. Y te recuerdo uno de los textos favoritos que son para mí el Mateo 6:33, donde dice: mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Dios como Padre, si lo proclamas como Padre, Él va a proveerte todo lo que necesites, y ten la plena seguridad que nada te faltará, que sus oídos y sus manos estarán, sus oídos atentos para escuchar tu clamor y sus manos dispuestas para hacer su obra en ti y manifestar su gracia. Porque ese es el Dios que hemos conocido, el Dios que se nos ha revelado, y por fe podemos obtener todo aquello que Él se ha propuesto hacer. Y te recuerdo un texto que yo sé que el Señor está haciendo en esta mañana, que es lo que dice Apocalipsis 3:20. Aquí yo estoy a la puerta y estoy llamando a tu puerta. Si tú abres, si tú la abres, si oyes la voz y abres la puerta, dice el Señor, yo cenaré contigo y tú conmigo. Estoy hablando en primera persona. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. La puerta está dispuesta, el Señor está dispuesto, pero a nosotros nos corresponde entrar en esa comunión con Él, en ese caminar de justicia. Y ayer justamente estaba meditando y estaba compartiéndole lo que dice Romanos 5:1 y 2, que justificados por la fe tenemos la paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El principio para toda batalla espiritual, para todo lo que tengamos que enfrentar, para todo lo que tengamos que emprender, en lo que tengamos que movernos, es comprender de que ya fuimos justificados por la fe en el Señor Jesucristo. Porque cuando el enemigo comienza a acusarnos de que a lo mejor ahí somos indignos de recibir la bendición de Dios, tenemos que mirar y poner nuestra mirada en la cruz del Calvario y decir: Señor, allí fui justificado porque Jesús cargó en Él el castigo por mi pecado. Y Él pagó el precio, de tal manera que podemos reposar confiadamente. Y cuando entendemos que que tenemos esta paz por la justificación, por la fe, dice también la palabra, ese versículo en Romanos 5:1 y 2, que por quien tenemos entrada por la fe a la gracia. Yo le repito y quiero que te grabes en tu mente y en tu corazón que la gracia significa algo que ni siquiera nosotros merecemos. Pienso que es algo más que misericordia, porque desde el Antiguo Testamento el Señor dijo que extendería su misericordia sobre nosotros. Eso es gracia. Pero también Él se extiende o derrama esa gracia sobre nosotros para que nosotros respondamos de acuerdo a lo que Él ha dispuesto para cada uno de nosotros. Y yo les decía ayer y se lo recuerdo hoy, que qué difícil es que Él nos llama, que caminemos con Él, pero nuestras acciones no son acorde con el camino que Él ha trazado para nosotros. Y creo que ahí es el gran desafío que tenemos cada día.
Y nos gustan las cosas incorrectas, andar en ilegalidad. Y ayer justamente estaba hablando que es muy difícil para Dios, por no decir que imposible para Dios, que bendiga a una persona que camine en ilegalidad. O mejor, para que comprenda de una manera diferente, que no andemos en justicia. Por eso es tan importante revisar nuestro camino, revisar lo que tenemos, revisar lo que estamos haciendo, e inclusive en nuestros negocios. A veces pensamos que no las damos perdónenme la expresión, de vivos. Y a veces Dios nos respalda, hay cosas que Dios no nos va a respaldar. Andamos en injusticia. Pero Él quiere caminar y bendecirnos a nosotros, caminar con nosotros. Y yo estaba hablándoles o diciéndoles mejor, no sé si escuchaste, si creo que en algún link dejé de las redes, donde definía la fe como parte de la salvación, del llamado que Dios nos ha hecho, que es creer, hablar y actuar conforme a la palabra de Dios. No hay otra forma de hacerlo. Hoy estoy definiendo la fe, y ayer creo que también lo decía, que es creer, hablar y actuar conforme a la palabra de Dios. No te salgas de esos principios. Si tú te mantienes firmes en esos principios, el respaldo de Dios va a ser único y no habrá nada, no habrá diablo, lo voy a decir así, que se interponga en lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. Porque tu corazón está confiado. Y por eso leíamos, o leí al principio en el momento de la oración, lo que dice el Salmo 46, versículo 1. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y es el salmista, y lo podemos decir con toda seguridad. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón de la mar, y bramen, aunque bramen y se turben las aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿Por qué? Porque nuestro Dios está con nosotros. El Dios de Jacob, termina diciendo este salmo, nuestro refugio es el Dios de Jacob. El Dios todopoderoso, el Dios grande, el Dios maravilloso. Y tú puedes venir con plena confianza a Él, sabiendo que te recibe con los brazos abiertos, pero debes permanecer. No es ningún paso al frente si no está basado en la palabra de Dios. Proponte con todo el corazón caminar en esa palabra. Haz lo que dice la palabra. Porque repito y reitero, como lo he dicho muchas veces, es en esa bondad, en esa misericordia, es en esos principios donde debemos caminar, y vamos a ver esa bendición tan grande, tan maravillosa que podemos tener en Dios. Qué importante caminar y agradarle en todo lo que hacemos. Y a la misma definición, y la leíamos en algunos devocionales o la compartíamos en unos devocionales anteriores, lo que dice Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y en algún devocional yo les decía que justamente el contexto de ese versículo está hablando de Noé, que caminó con Dios y Dios se lo llevó porque caminó en justicia con él. Y luego añade ahí el escritor a los Hebreos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que si tú te acercas a Él, debes de creer que le hay. Y no solamente un Dios que está ocupado en tantas cosas, sino que es galardonador, premiador de todos los que le buscan. Y a través de esa confianza que tenemos, podemos acercarnos a Él y decirle: Señor, realmente tu palabra es verdad. Lo que tú has dicho sobre nosotros es verdad. Lo que tú has declarado, Señor, es verdad. Porque esa promesa es confirmada a través de todo lo que hacemos. Y sé que Dios comienza a derramar de su gran bondad, de su poder maravilloso. Y la fe va a abrir esas puertas que quizás se han mantenido cerradas. Y vamos a decir en el nombre del Señor, vamos a abrir estas puertas, vamos a abrir estos negocios. Se van a concretar muchas de las cosas que a veces el enemigo trata de desviarnos. Y por eso les dejaba ayer uno de los versículos, unos textos bien preciosos que estaba en el Salmo 55, versículo 16 al 18. Dice: en cuanto a mí, yo no sé los demás, prácticamente está diciendo el salmista,
Pero en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará, o mi Dios me salvará, si quiere escucharlo así mejor. Tarde, mañana y noche, dice el salmista, y es algo que se había propuesto. Él dice, oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Y si usted mira este versículo, el Salmo 55, versículo 7, la seguridad con que él está hablando, eso es fe, tener seguridad de que por estar en Dios, por estar justificado y por caminar haciendo lo correcto, lo recto delante de Dios, así sea por la tarde, por la mañana o al mediodía, oraremos al Señor, clamaremos a Él y tendremos la firme certeza, como está diciendo ese versículo 17, Él oirá nuestra voz. Y el 18 que me llama la atención también y espero que ministre a su corazón, dice, Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Hay una batalla espiritual que se ha levantado contra cada uno de nosotros. No es para vivir angustiados, pero sí es para vivir confiados en que el Dios Todopoderoso, nosotros no dándole lugar al diablo, sino manteniéndonos firmes bajo la cobertura de Dios, vamos a salir vencedores. ¿Por qué? Miren lo que está diciendo ahí la palabra. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. No sé qué batalla se esté librando. Creo que todos, absolutamente todos, en una u otra forma, estamos librando batallas espirituales. Y yo siempre le digo a mis hermanos, a mis hermanas, aquellas personas que me escuchan, no pelees en tus propias fuerzas, porque no podemos soportar batallas espirituales. En lo natural podemos resistir, pero nuestras fuerzas se acaban. Somos débiles, flaqueamos. Y por muy valientes que a veces creamos que somos, realmente no lo somos tantos. Somos fuertes en Dios. Y cuando Él pelea con nosotros, nos entrega esa victoria, pero sobre todo nos da las estrategias para enfrentar todo aquello que tenemos que enfrentar. Ese es el Dios que hemos esperado. Por eso el salmista dice, Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Y añade una frase más ahí en ese versículo 18 del Salmo 55. Aunque contra mí hayan muchos, no importa lo que se levante contra ti. Si aún el mismo infierno se levanta contra ti, no importa. El poderoso, el grande, el Dios todopoderoso está de tu parte. O te lo digo como dice el apóstol Juan, en 1 Juan capítulo 4, versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y les habéis vencido, porque mayor es el que está con vosotros o en vosotros que el que viene, que el que está en el mundo. Hay una batalla que tenemos asegurada, pero la condición para ganar esa batalla es que nos mantengamos firmes en la fe, confiando en el Dios Todopoderoso, confiando en que Él nos ayuda, en que nos muestra su amor en muchas formas. Pero tenemos que activar la fe, confiar en Él. Que si nuestra fe está decayendo, podamos decirle, como dice ahí en Marcos capítulo 9, este padre de familia que trajo a su hijo endemoniado, que los discípulos no pudieron echarle fuera. Que Jesús le dice, para el que cree, todo le es posible. Y este hombre hace una exclamación que es única en la Biblia y le expresa al Señor Jesucristo, ayuda. Yo creo, dice él, ayuda mi incredulidad. Sí, tenemos crisis de fe. Hemos sido lastimados en la fe porque a lo mejor no hemos obtenido respuesta de aquello que hemos estado pidiendo al Señor. Pero ¿saben una cosa? Quizás muchas veces no tenemos respuesta porque lo hemos hecho mal. Porque no ha sido algo que haya sido hecho con justicia, como le ilustraba ayer, y yo le pudiera contarle muchas de las cosas que Dios ha hecho que tengo que corregir en mi vida porque no he agradado a Dios en ese sentido. Pero cuando me alineo con la palabra de Dios, cuando me paro firme en las promesas de Él, cuando miro a la cruz y veo la salvación, la justificación, como leía ahí en Romanos 5, mi alma obtiene paz y la plena certeza
de que Él está de nuestra parte. Y aún en medio de las tribulaciones, dice la palabra, que nos gloriamos en ella, sabiendo quién está de nuestra parte. Sabiendo que esas tribulaciones producen paciencia, y la paciencia fe, y la fe esperanza. Y la esperanza, dice en Romanos, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dada. Mira la cantidad de cosas que tenemos, amado hermano, amada hermana. No es para estar tristes. Y si la tristeza golpea nuestro corazón, vamos a tener que decirle, no tienes parte conmigo. Vamos a hablarle al alma, regocíjate en el Señor, espera en Él. Porque hemos visto por fe, y yo les decía que este grupo de príncipes que fueron a reconocer la tierra, ellos certifican y dicen que verdaderamente esa tierra sí es una tierra que fluye leche y miel, dice ahí en número 13:27. Ellos expresan, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, le dicen a Moisés y al pueblo, dice la cual ciertamente fluye leche y miel. Estos versículos me dan la certeza de que lo que Dios habla es verdad y lo comprobaremos. Si Dios prometió estar contigo, Él lo va a hacer. Si Dios prometió bendecir tu negocio, espera el momento, lo va a hacer. Tú permanece firme en aquello a lo cual Dios te ha dicho. Del resto se encargará el Señor. Pero se necesita firmeza en ti. No flaquees. No miras hacia atrás. Y algo bien interesante que está diciendo ahí en Números 13, que es como un segundo punto de fortalecer nuestra fe y de alcanzar todo lo que tenemos en Él, es que añade algo más en el versículo 26 de Números 13, y es que dice, y le mostraron el fruto de la tierra. Yo me imagino, y dice la palabra ahí en el contexto, que trajeron entre dos, en un palo, dice la palabra, un racimo de uvas que tuvo que cargarlo entre dos personas, y parte del fruto que estaba produciendo esa tierra, aún sin estar ellos, sin haber tomado posesión de esa tierra, estaba en mano de las naciones que Dios iba a echar, y la tierra estaba produciendo su fruto, como quien dice, esperándolo a ellos para que tomaran posesión de todo aquello que Dios le había entregado ya. Y viendo ellos, le mostraron el fruto de la tierra, que certificaba que realmente era una tierra que fluía leche y miel, y ni aún así creyeron. Pero los que creyeron, entre ellos Josué y Caleb, ellos dijeron, esa tierra es nuestra, la podemos poseer. Y esas son las cosas que Dios nos muestra. A veces nos da las primicias, porque primicia no es solamente el dinero que apartamos de lo primero que ganamos, sino las primicias que Dios nos da de los primeros frutos que vamos a obtener en los negocios. Y usted se da cuenta, y creo que la experiencia de cada uno de nosotros, que lo primero que recibimos cuando emprendemos un negocio, cuando empezamos un lugar donde el Señor nos ha abierto las puertas para trabajar, qué bendición cuando recibimos el primer salario. Creo que a todos, sin excepción, nos alegramos cuando recibimos el primer salario. Esas son primicias. Primicias que Dios te entregó a ti. Y tal vez tú puedes sentir esa alegría que a lo mejor sentiste el primer día o mejor el primer salario que recibiste en la empresa donde Dios te permitió trabajar. O en el negocio, lo primero que vendió, tal vez tomó ese dinero y le dijo, gracias Dios, porque esto es el principio de muchas cosas. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que después cuando empezamos a enfrentar las dificultades, lo que recibimos se nos hace tan poco y no lo valoramos. Y nos parece que es común. Y créame que lo que Dios nos entregue en nuestra mano siempre va a ser lo mejor. Siempre va a lo mejor. Y yo sé, y lo voy a decir en esta forma, en esta mañana, aún hay primicias que Dios tiene para ti. Primeros frutos de negocios que tú vas a hacer. Primeros frutos de lugares de trabajo donde tú vas a iniciar. Semillas que Dios va a colocar en tus manos para que la bendigas.
y las haga prosperar y las haga multiplicar y pueda haber en todo ello la bendición de Dios, pero sobre todo haya un agradecimiento constante de todo aquello de lo que Dios quiere hacer contigo y a través de ti, para mostrar su gloria, para mostrar a aquellos que no creen que vale la pena servir al Señor, que vale la pena poner nuestra confianza en Él. Estos príncipes le mostraron el fruto de la tierra, lo trajeron al desierto, dice ahí en Números 13:3. Y aquellos que no veían ellos, lo pudieron contemplar y eso debió haberles motivado para alcanzar aquello a lo cual Dios le había prometido. Algo que hace Dios bien importante es la transformación que hace en el corazón de cada uno de nosotros, y esos son los primeros frutos. Yo me maravillo cuando el Señor comienza a derramar y activar los dones del Espíritu Santo en una persona. ¿Y sabe qué es lo maravilloso? Que al menos como pastor yo lo he visto y lo he experimentado, que hay un respaldo de Dios en todo lo que dice, porque ese don comienza a fluir de una manera preciosa. He estado con hermanos que Dios le ha dado el don de la profecía y abren sus labios por inspiración del Espíritu Santo, proclaman esa palabra dirigida del cielo y la palabra se cumple casi inmediatamente y es firme. He visto a hermanos que reciben el don de sanidad por el Espíritu Santo, van y oran por los enfermos y casi es un milagro instantáneo. Esos son primicias, primeros frutos de lo mucho que quiere hacer Dios a través de su vida. Y eso nos tiene que atrapar, nos tiene que atraer, nos tiene que influenciar para desarrollar la fe. Y no quedarnos solamente mirando a un pasado glorioso donde muchas personas se acuerdan. Y cuando yo recibí el don y cuando el Señor me entregó este negocio y cuando yo abrí las puertas y cuando empecé en esta empresa, como parte de un pasado glorioso. Y Dios le habla a una de las iglesias, o mejor, el Señor Jesucristo le habla a una de esas iglesias y le dice, no mire del pasado, mira del presente. Y mantente firme. Y cuando tú comienzas a incrementar esa fe, a pararse en esa fe, a vivir conforme la palabra, cuando Dios comienza a adelantarte los primeros frutos como primicias para tu vida, y no estoy hablando de las primicias que tenemos que darle a Dios, sino las que Él entrega a nosotros, los primeros frutos son los mejores, como esa presencia maravillosa del Señor en nosotros. Y pudiera aquí hablar del fruto del Espíritu Santo y solamente lo voy a leer. Dice Gálatas 5:22 al 26, más el fruto del Espíritu, y ese Espíritu, si tú miras en tu Biblia, está en mayúscula porque se refiere al Espíritu Santo cuando es activado dentro de nuestro interior. Dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que no es otra cosa esa templanza, sino que el dominio propio. Y dice seguidamente, contra tales cosas no hay ley. No hay una forma establecida. Él le place y la da conforme la comunión que nosotros tengamos. Y el versículo 24 al 26, escucha lo que dice. Pero los que son de Cristo, ¿tú eres de Cristo? Vuelvo y te repito la pregunta. ¿Tú eres de Cristo? Si eres de Cristo, debes haber hecho lo que sigue. Han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos, porque ellas son las que apagan el fruto del Espíritu Santo. Y del consejo del apóstol, Dios mejor a través de su palabra en el versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y quiero que observen la palabra, que la palabra Espíritu o el nombre Espíritu está en mayúscula refiriéndose al Espíritu Santo. Y el versículo 26 termina diciendo, y no nos hagamos vanagloriosos, no nos llenemos de orgullo por lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y la señal de ese orgullo es que nos irritamos unos a otros, nos envidiamos unos a otros. Eso no está permitido dentro de el llamado de Dios. Esos son manifestaciones de la carne y es un hecho también, o una manifestación, como dice el versículo 24,
de que no hemos crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Por eso es tan importante ir primero a la cruz y frecuentemente ir a la cruz para que nuestro corazón no se llene de orgullo, no se irrite, no nos hagamos vanagloriosos, sino que nos mantengamos humillados delante de la presencia del Señor. Hay un trabajo que hacer interno aquí en el corazón, que nadie más lo puede hacer sino tú. Y si permaneces en esa gracia, en esa bondad, en esa cobertura, voy a decirlo así, que Dios tiene sobre ti, sobre mí, la gloria de Dios se va a manifestar de una manera gloriosa. Y todo lo que hagas, mi amado hermano, mi amada hermana, va a recibir el fruto y aún el adelanto de la mucha bendición que Dios tiene preparada para ti. Pero aprecie lo que Dios ha hecho. Agrade a Dios con tu vida, con tus palabras, con tu forma de ser. Y te vuelvo y te repito lo que Dios espera de nuestra fe, que es creer, es hablar y es actuar conforme a la palabra de Dios. Amado hermano, adelante, no mires hacia atrás, mantente firme en lo que Dios quiere hacer contigo y vas a ver la bendición de Dios. ¿Qué tal si oramos y le decimos: Padre precioso, yo te doy gracias porque podemos confiar en ti y lo que nos dice tu palabra es la verdad? Y yo sé que tú has enviado ya los primeros frutos de la bendición sobrenatural que vas a derramar, Señor, muy pronto sobre nuestras vidas. Sobre algunos ya lo has hecho, Señor. Quizás muchos de nosotros también nos hemos apartado, Señor, y nos hemos olvidado de tus promesas gloriosas, Señor, que has declarado sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre la iglesia, Padre precioso. Pero tú en tu fidelidad, Padre, sigues actuando, sigues dirigiéndonos. Sigue, Padre Santo, esperando, Señor, que nosotros, Señor, podamos doblegarnos delante de ti y ver tu salvación, tu gracia y tu bondad. Dejo a mi hermano, a mi hermana en tus manos, Padre, para que ellos puedan ver tu gracia, tu bondad y tu misericordia a cada paso. Sea bendito su entrar, su salir. Sea bendita su familia, Padre, y los negocios y todo lugar donde ellos pisen, Padre, porque tú estás en ellos, Señor. Te alabo, te bendigo y te glorifico, Padre precioso, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén. Te dejo para que mediten en Gálatas 5:24. Mas los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y sus deseos. Que Dios les bendiga. Le habló su pastor Irlande Lozada Elvira de la Iglesia Cristiana Sinaí Bogotá, Colombia. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.